En mitad de un bosque de Indiana, muy lejos de cualquier camino conocido, hay un sitio que parece, bueno, como si el tiempo se hubiera olvidado de él. Un rincón que a primera vista parece tranquilo, pero que esconde una historia bastante más oscura. Y esa frase, bueno, lo resume todo a la perfección. Porque, ojo, la leyenda que rodea este sitio no va de los típicos fantasmas del pasado. No, va de algo mucho más personal. Habla de una advertencia sobre el futuro. La cosa es tan directa como escalofriante. Se dice que en este lugar uno puede llegar a saber cómo y cuándo va a morir. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender de dónde sale esta leyenda, lo primero es conocer el lugar. Porque, a ver, esto no es un simple cuento de miedo, no. Tiene sus raíces en un sitio que existe de verdad, con su propia historia. El sitio se llama en realidad Carpenter Cemetery, el cementerio Carpenter. Se fundó, fíjense, en el siglo XIX para enterrar a las primeras familias de pioneros que llegaron a esa zona. Es un lugar con historia, vaya. Pero claro, con el tiempo, la historia real ha quedado como en un segundo plano, totalmente eclipsada por la leyenda. Y el centro de esa leyenda es su famosísima escalera de piedra. La gente que ha estado allí dice que el ambiente es, denso, casi como si se pudiera tocar. Está en el condado de Owen, en Indiana, y su aspecto es justo el que nos estamos imaginando. Lápidas viejas, súper desgastadas por el tiempo, por el olvido, y dominándolo todo una escalera de piedra que da bastante mal rollo, que sube por una colina y se pierde entre los árboles. Y es precisamente esa escalera, claro, la protagonista de esta historia. Y es justo aquí, en esta escalera, donde la historia real, se cruza con el mito. La leyenda no tiene tanto que ver con las tumbas, sino con los escalones que te llevan hasta ellas. Así que vamos a ver de dónde narices sale esta supuesta maldición. Claro, la pregunta es evidente, ¿no? ¿Por qué lo llaman así? Pero la respuesta no es tan sencilla como parece. El nombre suena simple, sí, de los 100 pasos. Pero es que ahí está la clave de todo el misterio que ha hecho tan famoso este cementerio. Porque aquí viene lo curioso. A pesar del nombre, casi nadie que sube cuenta 100 escalones. Casi nadie. El número parece que cambia de una persona a otra, o incluso para la misma persona en momentos distintos. Y según la leyenda, ojo, esta diferencia no es un simple error al contar, no. Es, ni más ni menos, la base de todo, la fuente del poder de este ritual. Y ahora vamos a lo importante, al meollo de la cuestión, al ritual en sí. Porque la leyenda es súper específica, ¿eh? Da una especie de instrucciones muy claras que, si se siguen al pie de la letra, prometen desvelar el destino de quien las cumple. El ritual tiene, digamos, 4 pasos muy claros. El primero, el ascenso. Hay que subir la escalera, pero en silencio absoluto, contando cada escalón. Silencio total. El segundo, la cima. Al llegar arriba del todo, hay que pararse y mirar al horizonte. Y es justo en ese momento, según cuentan, cuando se aparece el espíritu del primer sepulturero del cementerio. Y este espíritu no dice nada, simplemente muestra una visión de cómo vas a morir. Y por último, el cuarto paso, el descenso. Y este es tan importante o más que la subida. Porque claro, el ritual no termina cuando se tiene la visión. No. El último paso, el descenso, es el que decide si esa profecía se convierte en algo inevitable. En una certeza. La clave de todo es esta. Al bajar, hay que volver a contar los escalones. Y sí, y solo si, el número de escalones que se cuenta al bajar no coincide con el que se contó al subir, entonces la visión se cumplirá. Sí o sí. Es esa diferencia en la cuenta a la que, por así decirlo, sella el destino. Pero la cosa no se queda solo en la visión profética, ni mucho menos. A lo largo de los años, la gente que se ha atrevido a ir ha contado que pasan otras cosas muy raras. Y además, hay algunas advertencias bastante serias que conviene conocer. Se habla, por ejemplo, de una fuerza invisible que empuja a la gente justo en el 7º escalón. Otros cuentan que sintieron una desorientación total, o esa sensación de que el tiempo se deforma, de haber perdido horas sin saber cómo. Y algo que parece ser súper común, que las cámaras, los móviles, cualquier aparato electrónico, de repente deja de funcionar al llegar arriba. Así, sin más. Y ahora, dejando un poco de lado la leyenda, vamos a hablar de algo que es muy importante. Es una advertencia real que tiene que ver con el respeto que se le debe a este sitio. Es fundamental tener esto claro. El cementerio Carpenter es propiedad privada. Y por encima de todo, es un lugar histórico. Por desgracia, ha sufrido muchísimo vandalismo, un problema tan grave que ha obligado a cerrar el acceso varias veces para intentar protegerlo. Una verdadera pena. Y todo esto, claro, nos lleva a la gran pregunta, la misma que surge con muchas leyendas de este tipo. Después de conocer la historia, el ritual, los testimonios, queda plantearse el debate de fondo, ¿no? Básicamente, hay 2 formas de verlo. Por un lado, está la explicación, digamos, paranormal.
la que dice que la energía de ese lugar, la historia que guardan esas piedras, crea de verdad una experiencia sobrenatural. Y luego, por otro lado, está la explicación psicológica, la que apunta a que todo es sugestión, que el ambiente tan tétrico, saber la leyenda de antemano y la propia expectativa de que pase algo, pues todo eso junto influye muchísimo en la mente y en cómo percibimos las cosas. Y con esa duda nos quedamos. ¿Es simplemente el increíble poder de la mente sugestionada por una buena historia en el escenario perfecto? ¿O de verdad hay algo más? ¿Una energía, un recuerdo, algo impregnado en esas viejas piedras, en esa escalera perdida en mitad del bosque? La respuesta al final quizás solo la tienen los que se han atrevido a subir y contar los pasos.